de compartir con ustedes. Y el día de hoy tenemos a la licenciada Melissa Benavides Ángel. Ella es fisioterapeuta, docente, perdón. En cada semilla que vemos crecer, cuidando a la madre tierra. Perdone, tengo a alguien con un micrófono abierto hablando. Valeria Michelle Pérez, por favor, les ruego que puedan poner sus micrófonos todos en silencio y que puedan mantener sus cámaras apagadas para evitar interrumpir a la expositora. Pues como les decía, el día de hoy queremos agradecer y tenemos el gusto de tener a la licenciada Melissa Benavides Ángel. Ella es fisioterapeuta, docente y especialista en promoción de la salud y desarrollo humano, con una especialidad maestría en docencia universitaria. La licenciada Benavides Ángel también tiene un diplomado en terapia manual ortopédica, también en el manejo del dolor, una formación especial en manejo del dolor, lesiones de cadera y estrategias didácticas en el aula para la educación superior, impartido en el Instituto Politécnico de Colombia. El día de hoy, como les repito, tengo el gusto de tener entonces a la licenciada Melissa. Licenciada, por favor, bienvenida. Agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación de nuestra parte y compartir con esta población tan especial como son los fisioterapeutas en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, tenemos de Colombia, tenemos personas de Costa Rica y bueno, cada día pues tenemos creciendo esta población, así que el día de hoy para nosotros es un gran gusto contar con usted, licenciada, bienvenida y muchísimas gracias por apoyarnos. La dejo en el uso del micrófono, me parece que está por allí, ya la tenemos. Y por favor, vuelvo a reiterarles los micrófonos, por favor, mantenerlos cerrados, si quieren levantar la mano, si quieren hacer alguna intervención. Y en el caso de cuando ustedes quisieran hacer alguna pregunta, les agradeceremos que la escriban en el chat. Nosotros estaremos coordinando el chat para sus preguntas. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente. Hola, muy buenas noches para todos. Entonces, veo que hay personas de muchísimos lugares, pues nada más que darles las gracias por la participación. A usted, señora alcalde, por la invitación, por ampliar pues nuestra red de fisioterapeutas a nivel, en este caso, Suramérica, Centroamérica y tenemos de Norteamérica. Entonces, buenas noches y buenas tardes para todo el mundo. Vamos a hablar hoy sobre salud mental en el adulto mayor. Primero porque es una población que está siendo afectada hoy en día, lo vemos a nivel mundial, pues con nuestra pandemia y creo que merece una atención especial. Ese es nuestro primer objetivo. Nuestro segundo objetivo es reconocer básicamente que la fisioterapia debe expandirse hasta ciertos puntos y nuevas alternativas, como en este caso es la geriatría que se ha venido dejando un poquito de lado. Entonces, es un tema particularmente llamativo para las nuevas generaciones. Entonces, pues nada, vamos a ampliar también nuestro conocimiento hacia la salud mental, que también es un área que ha sido poco intervenida y poco explorada por nosotros los fisioterapeutas y que hoy vemos la necesidad también de integrarnos, de aprender muchísimo más y de permitirnos entrar en este mundo. Bien, entonces tenemos pues una charla particular, corta, pero con puntos muy importantes sobre la intervención fisioterapéutica en la salud mental del adulto mayor. Bien, permítanme, voy a compartir pantalla. Y pues ya empezamos. Una vez más, los invito a que porfa apaguemos micrófonos y cámaras para que no tengamos tanta distorsiones en sonido. Bien. Entonces, vamos a empezar.
Me informan, por favor, si ya tenemos pantalla, todos ya estamos compartiendo pantalla. No estamos, yo por lo menos no estoy viendo su pantalla, licenciada. Okay. Ahora ya como que ya estamos empezando a acceder. Jennifer tal vez nos puede ayudar con el acceso de la pantalla. Jennifer, ahí ya tenemos acceso a la presentación. Ya tenemos acceso a la pantalla, pero no está en modo presentación. Entonces creo que solo me hace falta que me la ponga en modo presentación. Okay. ¿Me pasan? Listo, creo que ya tienen acceso a la pantalla. Ya tenemos presentación. Jennifer, ¿me ayudas? Y me avisas si ya tenemos acceso. O la señora Claudia. Ya, licenciada, ya tiene la pantalla, solo modo presentación, por favor. ¿Listo? Ok, bueno, entonces nuevamente buenas noches y pues bienvenidos. Bien. Al final, pues solucionamos algunas dudas que tengamos. Entonces tenemos para hoy fisioterapia en salud mental del adulto mayor. Les recuerdo, mi nombre es Melissa Benavides Sánchez, soy fisioterapeuta de formación y muy contenta de estar hoy con ustedes. Bien, ¿qué tenemos frente a la salud mental en general y fisioterapia? Pues tenemos un gran paradigma. A veces encontramos, pues básicamente, que no sabemos qué hacer, cómo intervenir, en qué momento participar. En otras oportunidades no tenemos idea si se trata de nuestra profesión real o simplemente estamos haciendo un acompañamiento. Básicamente no encontramos a veces el camino o no sabemos qué ver de nuestra profesión en esta área, en la salud mental. Y para hoy guiar al adulto mayor. Bien, entonces vamos a comenzar a definir conceptos básicos. ¿Qué entendemos entonces? Primero, que es un estado, la salud mental se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Bien, nos incluyeron el tema de salud y bienestar mental y social hasta no hace mucho. Antes solo se consideraba como bienestar físico, hoy hablamos de salud mental. Entonces, salud mental se conoce en términos generales a aquel estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, lo que garantiza su participación y inclusión a nivel laboral, intelectual, de todo tipo de relaciones para alcanzar un bienestar y una calidad de vida. También tenemos que saber que la salud mental abarca una grandísima gama o abanico de actividades directas e indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental, incluido la definición de salud. Por eso hoy en día hablamos de un estado de completo bienestar físico, mental y social que nos llevan a una participación absoluta. Realmente salud mental es sentirnos tranquilos, satisfechos, felices, y sea cual sea el concepto de calidad de vida, lo esté llenando en su totalidad para cada caso en particular. ¿Qué encontramos entonces? Algo importante es que la OMS estima que hay en todo el mundo más de 150 millones de personas mayores que padecen depresión y unos 125 millones de personas con trastornos de consumo de alcohol en adultos o personas mayores. La definición hoy en día es persona mayor. Bien, unos 24 millones padecen la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia. Aproximadamente 4 de cada 5 personas necesitan atención por trastornos mentales en los países de ingresos bajos y medios y no lo reciben. Si no reciben atención mental o atención para su salud mental del profesional directo, como es el psiquiatra en este momento, mucho menos lo están recibiendo del resto del equipo interdisciplinario conformado por muchos más profesionales y nosotros los fisioterapeutas. A nivel mundial, ¿qué nos encontramos? Que pocas veces se reconocen a los fisioterapeutas en el papel fundamental frente a la prevención, el cuidado y el tratamiento de la salud mental. Y estoy segura que muchos de los que estamos acá, pocas veces hemos abordado el tema de salud mental.
pocos hemos tenido la fortuna de trabajar con pacientes con trastorno mental o con algún tipo de alteración mental. Los trastornos musculoesqueléticos, además de las afectaciones mentales, son la principal causa de muerte por enfermedad en el mundo. Entonces, hoy en día vemos que no solamente se trata de una enfermedad crónica transmisible como la que tenemos en este momento, o enfermedades musculoesqueléticas, las que estaban cobrando miles y miles de vidas de nuestras personas mayores, sino también algunas afectaciones mentales. Bueno, según la Confederación Mundial para el 2018. ¿Qué más nos encontramos? Que en la mayoría de los países son frecuentes las denuncias de violaciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad mental o psicológica, que pocos países cuentan con un marco legal que proteja debidamente los derechos de personas con trastornos mentales, y que la escasez de fisioterapeutas con alta experiencia o mínima experiencia en salud mental son algunos de los principales obstáculos que impiden ofrecer tratamientos de atención en salud a países de ingresos bajos y medios, como es el caso de muchos de nuestros países a nivel de Centroamérica, algunas regiones de México y algunos países en Sudamérica. Bien, no se cuenta o no se tiene claro que se debe disponer de cierto material para proteger la salud mental de nuestras poblaciones. Para que aumente la disponibilidad de servicios de salud mental hay que superar 5 obstáculos claves que yo los defino de la siguiente manera en el transcurso laboral que he llevado y apoyándome en la Organización Mundial de la Salud. Apoyamos los fisioterapeutas la idea que para que nosotros tengamos mayor inclusión en salud mental debemos hacer lo siguiente, o debemos tener en cuenta que se debe vencer y superar lo siguiente: la falta de iniciativa en el terreno de salud mental pública. La salud pública y a nivel de psiquiatría y salud mental es el hermanito no querido de la salud pública. Es aquel que se deja de lado, es aquel que no se atiende, es aquel para el que pocas veces hay recursos y si los hay son insuficientes. 2. La inclusión de la atención de salud mental en los programas de salud pública. Pocas veces vemos que se destina rubros para la salud mental y sobre todo para la participación y pago de los honorarios en fisioterapia para esta rama. 3. La financiación de la actual organización de los servicios de salud mental a nivel mundial. La falta de integración de la salud mental en la atención primaria. Nuestra atención primaria en los niveles de salud no la incluye. Aún la salud mental se deja de últimas. Y por último, la escasez en recursos humanos para la atención en salud mental. En este caso, la poca participación, intervención y papel fundamental que tiene el fisioterapeuta en la salud mental. ¿Qué nos encontramos el año pasado? Entonces encontramos que era la semana de la fisioterapia en la salud mental. Por eso se le dio un amplio espacio y decía, y lo teníamos en los diarios de Movimiento y Salud y la Confederación Mundial de Fisioterapia, nos decía Semana Mundial de la Salud Mental, en donde la fisioterapia puede ayudar a mejorarla y que nos deberíamos activar, mantener activos, hablar con fisioterapeutas, acercarnos, mejorar nuestras condiciones de vida, no sentir pena y poder trabajar en ello. ¿Qué hacemos nosotros básicamente? Tenemos ciertos pilares. ¿Hacia dónde vamos enfocados? Hacia la prevención de la aparición de la depresión, hacia prevenir la aparición de desarrollo de problemas de salud mental. Tenemos en cuenta que las personas con depresión y esquizofrenia tienen menos probabilidad de abandonar el ejercicio cuando este es supervisado por un fisioterapeuta. Tenemos que generar adherencia, mejorar la calidad de vida y la autoestima de las personas con problemas en salud mental. Y también nos encontramos con que nosotros tenemos un efecto antidepresivo importante y significativo en personas que sufren depresión cuando son intervenidas por un fisioterapeuta. ¿A qué nos vamos a enfrentar entonces nosotros? Tenemos grandes componentes y vuelve y juega el qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera intervenimos, cómo podemos participar. ¿Bien? Entonces allá vamos. Fisioterapia en salud mental del adulto mayor. Bien. ¿Qué debemos saber entonces nosotros? Que es importante reconocer que cuando hablamos de salud mental, ya lo nombramos, es aquella ausencia de enfermedad y completa satisfacción, tanto física
como mental. Pero ¿a qué nos enfrentamos con el adulto mayor? Tenemos que saber que cuando hablamos de salud mental en el adulto mayor, nos encontramos con un deterioro cognitivo. Bien, lo vamos a manejar de la siguiente manera. Empecemos por definir qué es un deterioro cognitivo. Se define como un síndrome que se caracteriza por la presencia de deterioro cognitivo persistente, que interfiere con la capacidad del individuo para llevar a cabo sus actividades profesionales y sociales. Es causada por una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. Eso es algo que nosotros debemos saber que definitivamente es algo orgánico, es algo real. Ojo con esto, no todas nuestras personas mayores presentan deterioro cognitivo. Tampoco se trata de una característica número uno en la persona mayor, pero sí debemos echar mano de ella como principal característica desde la fisioterapia para su intervención. Y como característica o dato especial tenemos que esta palabra está compuesta por el prefijo ausencia y mente para generar la palabra deterioro cognitivo, condición o estado degenerativo. ¿Qué entendemos entonces como el deterioro cognitivo? Como cualquier alteración de las capacidades mentales superiores. Se puede tratar de un deterioro focal cuando está limitado a una operación mental aislada, como el habla, como un conjunto interrelacionado, funcional o topográficamente dado a nivel del sistema nervioso. También entendemos que hay muchos estudios que han demostrado que el analfabetismo y los bajos niveles de educación son factores de riesgo para el deterioro cognitivo y la demencia. Entonces, eso es algo particular que ya llama la atención, que muchos estudios demuestran que si hay algo importante es que el analfabetismo tiene altísimos niveles de riesgo para un deterioro cognitivo y un deterioro llevándonos incluso hasta la demencia o el desarrollo de las demencias más graves como este tipo del Alzheimer. Bien, entonces es otro de los parámetros básicos. ¿Qué prevalencia tiene? Pues que si bien es muy común entre los ancianos, con una prevalencia que se duplica cada 5 años aproximadamente a partir de los 65 años. Ahora yo les hago la pregunta para que se la respondan ustedes a título muy personal. ¿Cuánto falta de aquí a los 65 años? ¿Va a ser usted o yo el que tengamos deterioro cognitivo? ¿Estaremos en esa prevalencia cuando cada 5 años se duplica? ¿Saben cuántas personas post-pandemia van a desarrollar la enfermedad y trastorno cognitivo, de deterioro cognitivo después de esta crisis mundial? Entonces creo que tenemos un amplio campo de trabajo desde la fisioterapia que debemos comenzar a enfocar. ¿De qué podemos echar mano nosotros para esto? Tenemos un sinfín de pruebas en las que nos podemos apoyar, que las encontramos de manera incluso gratuita. Cuando ingresamos a campo laboral las encontramos en donde estemos en salud mental, son de libre escogencia. Tenemos, por ejemplo, el mini mental, el test de los 7 minutos, el mental status, el test del reloj que se utiliza bastante, la prueba cognitiva, la prueba de memoria y escritura española, el Eurotest, el test de las fotos y el test para la detección precoz de la enfermedad de Alzheimer. Cualquiera de ellos es de fácil interpretación. Si bien no es nuestro rol básico la aplicación de dicho test, sí debemos saber su interpretación o por lo menos debemos saber que existe y que nosotros lo podemos entender y evaluar y a partir de su respuesta en cada uno de nuestros pacientes comenzar a trabajar según su característica. ¿Qué criterios diagnósticos tenemos? Entonces, tenemos que para el paciente con deterioro cognitivo al que nos podemos llegar a encontrar, vamos a trabajar con un deterioro de la memoria. Puede presentar al menos una de las siguientes alteraciones cognitivas, como es la afasia, la apraxia, la agnosia y el deterioro de las funciones ejecutivas. Bien. Tenemos déficits cognitivos causados por deterioro significativo a nivel laboral, el bajo desempeño laboral y social,
que representan el deterioro significativo del nivel funcional previo al paciente. Y no solamente aquella persona mayor que ya laboralmente dejó de ser activa o aquella persona mayor que ya laboralmente no nos acompaña y que antes era brillante en su profesión, sino también aquella que dejó de desempeñar trabajos y actividades básicas que lo hacían feliz en su hogar. Bien, los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente durante un periodo de delirio, eso es algo también importante que nos da un diagnóstico claro de déficit cognitivo y que el cuadro puede estar relacionado con una condición médica en general. Bien, por eso yo les decía, hoy en día no sé cuántas personas mayores van a estar con alteración mental después de superar esta pandemia, incluyendo el consumo de sustancias tóxicas o medicamentosas. Bien, entonces aquí tenemos cuáles podrían ser nuestros criterios diagnósticos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuáles son los tips claves que nosotros tenemos que saber para enfrentar a un paciente del cual sospechamos o ya tenemos diagnóstico de deterioro cognitivo o de alteración de su salud mental y cómo intervenir? Entonces debemos saber que nuestra valoración fisioterapéutica va orientada a una intervención teniendo en cuenta las características previas de la persona. Debemos saber cuál es o era su nivel educativo e intelectual. Debemos permitirnos conocer además cuáles son los déficits y deterioro del enfermo. Además de eso, saber cuáles son aquellas capacidades que aún se conservan y que le permiten a él un nivel de funcionalidad que permita cumplir con sus expectativas a corto y largo plazo, además de permitirle una mejor calidad de vida. Además de eso, permitirnos un amplio abanico de posibilidades terapéuticas y facilitar estrategias mucho más personalizadas. Si bien podemos contar con un grupo de 30 o 40 personas mayores, que no es lo ideal, sí debemos saber que cada uno tiene unas características particulares y que aunque podemos trabajar la misma actividad a la misma hora, si bien cada uno tiene un objetivo diferente. ¿Qué enfermedades me pueden a mí causar un deterioro cognitivo? Muchísimas. ¿Cuáles son las de mayor prevalencia? Tenemos las enfermedades degenerativas, las demencias como síndrome principal, las demencias como síndrome asociado a intoxicaciones por polifarmacia, que es otra de las afecciones grandes que tenemos hoy en día, los trastornos metabólicos, las enfermedades sistémicas, las enfermedades vasculares cerebrales, las carencias nutricionales, las enfermedades infecciosas, las enfermedades autoinmunes, las hidrocefalias, los procesos expansivos, sea tumorales, quistes y abscesos, las enfermedades desmielinizantes, un trauma craneoencefálico post-caída o un estado post-anóxico del cual estamos hoy en día aumentando nuestra prevalencia, sobre todo en este último, por la incapacidad respiratoria y ventilatoria que presentan nuestros pacientes post-COVID. ¿Bien? ¿Qué teorías encontramos? Entonces, para el deterioro cognitivo nos podemos encontrar una de las más llamativas es la teoría de desconexión cortical, en donde se da por una degeneración neurofibrilar en la corteza, un déficit del glutamato y otros neuropéptidos, como la oxitocina, la vasopresina y la somatostatina. Esto dado generalmente en pacientes hipertensos, en las cortezas asociadas de desconexión córtico-cortical, que se correlaciona con la presencia rápida de afasias, apraxias y anoxias, así como trastornos visoespaciales y ejecutivos. Entonces, dada la gran comorbilidad a nivel América de enfermedades cerebrovasculares, esta es una de nuestras teorías más llamativas para el deterioro cognitivo. Tenemos la teoría colinérgica, que se da por una disminución de más del 90% de la actividad de la acetilcolinasa, lo que identifica un compromiso dramático en el sistema neurotransmisor principal, que ocasiona un deterioro inicial y progresivo significativo.
También tenemos la degeneración selectiva de la vía colinérgica hacia la corteza, exactamente hacia el área de Broca, y el déficit progresivo de la memoria anterógrada, que es lo que nuestros pacientes empiezan a demostrar. Y existen evidencias de cambios tempranos en el flujo cerebral regional. En este caso, relacionado con alteraciones vasculares propias del envejecimiento a nivel del sistema nervioso. Tenemos otra teoría, que es la del déficit de neurotransmisores, que también está muy evidenciada, por ejemplo, en el déficit de la serotonina. Se relaciona básicamente con los síntomas depresivos, la obsesión, compulsión y agresividad, que es uno de nuestros cambios principales en nuestras personas mayores. Déficit de noradrenalina, que se observa también asociada a la depresión, a la agitación psicomotora, a la agitación en general, al paciente que no sabe para dónde ir, ni para dónde iba, ni por qué lo quiere hacer. Al déficit de la acetilcolina, que se asocia al deterioro cognitivo, especialmente con los problemas de memoria, la depresión, y esta generalmente se relaciona con los estados iniciales de deterioro cognitivo. Y el déficit de la dopamina, que provoca un desequilibrio. La dopamina relacionada también con las alteraciones del sueño, con los trastornos del movimiento, incluso llegando hacia alucinaciones, psicosis, síndromes de persecución y parkinsonismo, y alteraciones en la marcha, en el movimiento, en la calidad y reestructuración de la postura. Dentro de la fisiopatología, ¿qué podemos encontrar? Entonces lo pusimos así como un caminito de monopolio. ¿A qué nos puede llevar estas teorías? Básicamente a la afectación cortical y subcortical a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque se presenta una disminución de la transparencia y fibrosis de las meninges, con grandes lagunas subaracnoideas evidentes cuando nosotros estudiamos un cerebro de una persona con alteraciones o que presentó en su vida alteraciones cognitivas o deterioro cognitivo, incluso demencia y Alzheimer, dejando espacios grandísimos entre los surcos cerebrales y llegando hasta la necrosis. Encontramos que se produce un cerebro pálido con disminución del peso aproximadamente entre 800 y 1700 gramos en un adulto normal. Hay atrofia global bilateral, simétrica de ambos hemisferios con circunvoluciones atrofiadas y surcos aumentados. Encontramos sobre todo campos negros o lobulillos a nivel del lóbulo frontal y a nivel del lóbulo temporal. Es algo significativo. Hay mayor afectación frontotemporal parietal asociada con respecto a las alteraciones sensoriomotoras primarias. En las regiones se ve mayor comprometida la cara medial del lóbulo temporal, incluso mostrando alteraciones o signos escleróticos, alteraciones en la irrigación cerebral. Hay aumento en el volumen de los ventrículos, son ventrículos llenos básicamente de aire, sin ningún trabajo adicional que van llevando a la necrosis, y encontramos cambios en las sustancias blancas subcorticales, tanto en forma como a nivel de pequeños infartos cerebrales. Bien. Dentro de la influencia de los síntomas del deterioro cognitivo sobre el movimiento, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Cuál era la pregunta clave acá? Entonces, sí, claro, si hay una influencia de los síntomas del deterioro cognitivo en el movimiento, ¿cuáles son esas entonces? Y aquí vamos a echar mano nosotros los fisioterapeutas. Entonces encontramos que hay dificultad, por ejemplo, para resolver problemas. Encontramos una persona mayor con cambios significativos en el patrón del sueño, pérdida de la intencionalidad del movimiento. Pero yo, ¿para qué voy? ¿Para qué me sirve? Ya no muevo mi brazo, igual yo ya no me peino, entonces no tiene sentido. ¿Para qué quiero extenderlo más? No lo necesito. Disminución del movimiento, llegamos incluso a encontrar bradicinesia, cambios posturales, dificultad para cambiar de dirección, aumenta el riesgo de caídas, es un paciente que requiere mayores ajustes posturales, hay mayor gasto energético de movimientos muy simples, como pinzas y agarres. Entonces ya encuentro una persona mayor que se fatiga y tiene un gasto energético enorme en pequeños cambios, incluso posturales.
Dentro de los tipos de deterioro cognitivos derivados incluso a la demencia, les voy a nombrar algunos para que si ustedes encuentran pacientes con estos síntomas, profundicen en el tema. Entonces, ¿a qué me voy a enfrentar? A pacientes con demencias vasculares, demencias mixtas, demencias por Parkinson, demencias por cuerpos de Lewy, que está aumentando su prevalencia hoy en día grandísima, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, demencias frontotemporales, demencias por síndrome de Down, característica únicamente de cromosoma 21. El síndrome de Korsakoff por el consumo exagerado, inadecuado y el abuso de sustancias psicoactivas o incluso el alcohol. La atrofia cortical posterior y encontramos el delirium tremens como una de nuestras patologías también de salud pública por el consumo también de alcohol. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿A qué me voy a encontrar si yo tenía un cerebro sano y de repente me voy a encontrar con una persona en donde su cerebro está en estas condiciones? ¿Qué puedo esperar yo? ¿Qué busco trabajar como fisioterapeuta? ¿Tendré campo de acción o no? ¿Qué es lo que hoy en día podemos llegar a trabajar? ¿O cuál es nuestra propuesta desde la intervención fisioterapéutica en la salud mental de nuestros adultos mayores? Encontramos que bastantes publicaciones nos dicen básicamente que podemos trabajar algo denominado como el ejercicio o la doble tarea, en donde nos describe que las funciones físicas y cognitivas son características importantísimas para la consecución del éxito en el rendimiento motor. Yo no puedo hablar de adecuado rendimiento motor si yo tengo un deterioro cognitivo significativo, porque no sé ni para dónde me llevan mis piernas. ¿Está bien? Y nos dice también que la capacidad de moverse de forma independiente en el entorno requiere un complejo sistema de control cognitivo. Eso es algo básico. Entonces, si yo desde mi cabeza, desde mi centro regulador principal, no tengo un control cognitivo, no voy a tener un adecuado desempeño motor. ¿Qué nos dice entonces? ¿Qué propuesta nos da? Que hay ejercicios de doble tarea. ¿Qué es eso? Entonces nos dice, es la interacción entre los componentes físicos y cognitivos que se refieren a la capacidad de realizar dos tareas de manera simultánea. Entonces, si en algunas oportunidades a nosotros nos cuesta trabajo comer chicle y caminar, pues imagínense qué podemos esperar si la prevalencia de deterioro cognitivo está aumentando un 5% cada año. A los 65 años seguramente ni comer chicle ni caminar, sino comenzamos a trabajarlo desde ya. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente minimizar la presencia de síndromes geriátricos. Específicamente, las dos tareas se enfocan a la movilidad y atención adicional simultánea, tanto cognitiva como motora. Entonces debemos saber que desde ya, consejo especial, hablamos de envejecimiento saludable y somos nosotros los portadores del envejecimiento saludable, que seguramente no lo sabían nuestros abuelos y algunos de nuestros padres. Entonces vamos bien a aprender qué podemos hacer desde la intervención fisioterapéutica en la salud mental de nuestros adultos mayores. ¿Cuáles son las áreas básicas que se deben reforzar en la rehabilitación cognitiva y los ejercicios de la doble tarea? Hoy en día los trabajamos muchísimo nosotros, desde caminar y hablar por el teléfono a la vez, ir enviando WhatsApp al mismo tiempo que estamos viendo una película y al mismo tiempo estamos comiendo y viendo qué lleva puesta nuestra vecina. Bien, entonces, vamos a trabajar la orientación especial. En casos de alteración de la atención, aparece falta de persistencia, facilidad de distracción, gran vulnerabilidad a la interferencia y dificultad para inhibir respuestas inmediatas inapropiadas. ¿Y eso a qué nos puede llevar? A un riesgo de caída. Hasta ahí vamos bien. Pero cuando tenemos también atención, falta de atención en el movimiento, en donde los casos de deterioro más avanzado nos generan una incapacidad atencional, aparece la desorientación y generalmente primero es temporal y luego espacial, ya hablamos de algo muy grave como es el síndrome de caídas y una de las segundas causas de muerte en nuestros adultos mayores hoy en día. ¿Qué vamos a trabajar? Entonces tenemos
La rehabilitación del movimiento y ejercicios de doble tarea. ¿Hacia dónde van enfocados entonces? Tenemos las praxias ideomotoras, como la capacidad de realizar un movimiento o gesto simple de manera intencionada, es algo que tenemos que trabajar, todo tipo de praxias. Las praxias ideatorias, como la capacidad de manipular objetos mediante una secuencia de gestos, lo que implica el conocimiento de una función de objeto, el conocimiento de la acción y el conocimiento de la orden, la seriación y los actos que llevan a la acción. ¿Qué tengo que saber yo? ¿Cuál es el orden para vestirse? Entonces, ¿cuál es el orden para patear un balón? ¿Cuál es el orden para abrir una puerta? ¿Cuál es el orden para cepillarse unos dientes o para peinarse o para abrocharse el sostén? ¿Cuál es el orden para ello? ¿Qué necesito yo desde lo físico para poder ejecutar esa tarea que en este momento es simple, pero para un deterioro cognitivo seguramente puede llegar a ser incapacitante? Praxias faciales y sobre todo en pacientes con deterioro cognitivo post-Parkinson o derivado de un Parkinson, de un Alzheimer. Yo alguna vez le decía a mis estudiantes, hablamos de la cara de póker, no es que estén bravos, es que olvidaron sonreír. Bueno, entonces praxias faciales también las trabajamos nosotros, los músculos de la cara, el mantenimiento de la musculatura facial, la capacidad de realizar de manera voluntaria movimientos y gestos con diversas partes de la cara, labios, ojos, el movimiento de la lengua, el trabajo de la declusión, las cejas, los carrillos, los movimientos que necesitamos básicos para expresarnos. Bueno, aquellos pacientes que también han tenido una parálisis facial post un SB, un ictus, ¿bien? Las palaxias vicio-constructivas, la capacidad de planificar y realizar los movimientos necesarios para organizar una serie de elementos móviles con un seguimiento visual en el espacio. El básico de para dónde voy, cuántos pasos necesito, qué necesito hacer para llegar a la puerta, cómo me levanto de esta silla, qué elementos de mi estructura corporal, qué componentes necesito movilizar o desplazar, cómo hago la descarga de peso, qué pasa si yo apoyo primero un pie que el otro, qué sucede si yo camino con una andadera, con un bastón o sin él, cómo puedo reconstruir ese espacio visual desde el movimiento. Hasta ahí tenemos entonces las praxias, bueno, que es lo básico que nosotros tenemos que trabajar. Otras alternativas de la intervención fisioterapéutica en los ejercicios de la doble tarea que nos dicen que nosotros podemos apoyar la orientación temporoespacial, que nos sirve para proporcionar información sistematizada y repetitiva básica a personas desorientadas o confusas. Bueno, que siempre debemos estar reforzando el tiempo, el espacio, la ubicación de la persona, que es importante estimular la comunicación y la interacción en grupo, que es importante porque nos ayuda a prevenir el aislamiento social. Tenemos muchos abuelos que no saben quiénes somos nosotros los fisioterapeutas y que luego nos convertimos no solo en su terapeuta, sino en su gancho, en su apoyo y hasta en su mejor amigo y familia. Inducir participación de todo el grupo durante la realización de la actividad física es importante. A veces de manera individual no encuentran motivación, pero cuando los fisioterapeutas lo trabajamos en grupo y seguramente si lo apoyamos con algo de música o algo así, seguramente sí se va a motivar y sí lo va a trabajar, ¿verdad? ¿Qué más nos encontramos? Que podemos atender y utilizar el lenguaje no verbal para aquellos pacientes que ya se les ha olvidado incluso hasta hablar, bien, o aquellos que tienen disartrias o afasias. Es una intervención fisioterapéutica que nos apoya en este trabajo. Los ejercicios de carácter lúdico, bueno, que nos apoyan en las funciones cognitivas como la orientación, la atención y la estimulación. Nos favorece la relajación muscular y nos permite también unas técnicas de control físico que me permiten a mí estimular un proceso de relajación y respiración mucho mayor en aquellas personas mayores que aún a su avanzada edad también presentan inconvenientes en su vida diaria, bueno, y que muy seguramente somatizan y se ven manifestados a nivel musculoesquelético.
¿Cuáles son entonces esas áreas básicas de refuerzo en ejercicios de doble tarea desde la fisioterapia? Entonces nosotros buscamos el trabajo de potencia y capacidad funcional, la resistencia cardiovascular, el mantenimiento de la masa muscular, la flexibilidad y el equilibrio. Bien, la capacidad funcional es súper importante porque es aquello que le da vida, que le da bienestar y que le da calidad y satisfacción, el sentirse útil en la persona mayor es básico. Resistencia cardiovascular importante, sin ella no logramos ningún tipo de actividad adicional. Para nuestros adultos mayores encontramos el mantenimiento de la masa muscular, pues encontramos la sarcopenia como signo del envejecimiento. Claro, si vienen algunos más marcados que en otros, es importante saber. La flexibilidad y el trabajo de equilibrio. Bueno, nos encontramos con adultos mayores poco móviles. No es una característica del adulto mayor la pérdida de la flexibilidad, no es característica principal. Bueno, y eso es algo que debemos trabajar desde temprana edad. Y el equilibrio, pues nos ayuda a mejorar el patrón de marcha, nos ayuda a disminuir el riesgo de caídas. Vamos entonces a ver cada una de ellas. Bien, entonces, ¿qué encontramos? Que a nivel de resistencia cardiovascular, ¿qué es lo que nosotros podemos trabajar? Entonces, en los ejercicios de la doble tarea, caminar, pedalear, pero la doble tarea nos dice que debemos incluir en el ejercicio como caminar o pedalear, el nombrar objetos, colores o figuras. ¿Cuál es la prescripción más recomendada? Se puede trabajar entre un 40 y un 70% de la frecuencia cardíaca máxima, teniendo en cuenta, ojo, que en la valoración fisioterapéutica nosotros logremos distinguir cuáles son las características de cada uno de nuestros pacientes. Eso es algo importante. Bien, cuando hablamos de un diabético, cuando hablamos de un hipertenso, cuando hablamos de un paciente con deterioro musculoesquelético, artrosis y demás. Entonces, definir su frecuencia cardíaca máxima de manera independiente. ¿Qué se debe trabajar? 30 minutos, lo ideal como mínimo, y es algo que se debe trabajar 5 días a la semana en lo posible. Dentro del mantenimiento de la masa muscular, ¿cómo lo podemos trabajar? Con pesos libres, con máquinas de resistencia con prescripción individualizada, pero ¿en dónde viene el secreto de la doble tarea? Lo podemos hacer, pero repitiendo canciones, países, colores o nombres. Dentro de la prescripción recomendada, lo ideal es que se trabaje entre 8 y 10 repeticiones por serie con un peso al 30% de su RM máxima, tanto en peso como en repeticiones. De 4 a 6 repeticiones por serie con un peso entre el 50 y el 70% de su resistencia máxima, nuevamente tanto en peso como en repeticiones. Y lo ideal es que lo trabajemos de 3 a 5 días a la semana y ojalá con día de por medio de descanso. Importante no olvidar dentro de los principios de la prescripción del ejercicio, el calentamiento, el enfriamiento como principio clave de calentamiento y vuelta a la calma. ¿Qué más? La potencia y la capacidad funcional. Aquí viene algo importante. Y es que podemos llevarlos hacia el ejercicio de la vida diaria, los cambios posicionales, el ascenso y descenso de escaleras, la marcha sobre terrenos desiguales e inestables y la doble tarea en donde viene a participar. Lo podemos hacer con los ejercicios de la vida diaria. ¿Qué es lo que él quiere volver a hacer? Es que yo antes me peinaba solo, es que yo antes caminaba solo, es que yo antes comía solo, es que yo antes cosía, yo antes bailaba. Entonces, ahí es donde incluimos la doble tarea. La doble tarea va de la mano con algo que a él le guste hacer. Repeticiones con pesos, llevar la cuenta, la seriación, colores, canciones, paisajes, rostros, fotografías. ¿Cuál es la prescripción recomendada? Nosotros recomendamos que sea un 60% de su RM máxima, tanto en peso como en repeticiones.
que se trabaje en velocidades, que se aumente la velocidad en los trabajos de potencia y de capacidad funcional, y que se utilicen efectos distractores como son la música, la secuencia, la disminución repitiendo la velocidad, y lo ideal es que se trabaje de 2 a 3 días a la semana. Y dentro del ejercicio de flexibilidad o trabajo recomendado para la flexibilidad, vamos a tener estiramientos activos, yoga, pilates y música. La prescripción recomendada que tenemos de 30 a 60 minutos es lo ideal, y lo importante es que flexibilidad se trabaje 5 días a la semana, lo ideal. Ojo aquí, importante, el trabajo de flexibilidad en el adulto mayor, 1, no debe generar dolor. Es algo súper importante. Nosotros desde fisioterapia, 0 dolor. Importante que en los ejercicios de doble tarea jamás se mencione el ¿será que puede? Vamos a ver si lo logra. Va a doler pero poquito. No, eso no se nombra. Bueno, entonces con ellos es importante siempre guiarlo hacia la motivación. El equilibrio. Algo súper importante es que aquí trabajamos guiado hacia la disminución del riesgo de caídas, como es el ejercicio de cambios posicional, serie de progresiones de ejercicio para mejorar el control del centro de gravedad en sedestación, bipedestación y durante tareas en movimiento, con ojos abiertos y cerrados. Aumentar la dificultad de la actividad del equilibrio, alternando la base de sustentación, modificando las demandas de las tareas en el entorno rico en estímulos sonoros y visuales, las transferencias rápido de peso, las discriminaciones de cintura pélvica y escapular. Bien, y la doble tarea con lo que a él más le guste. ¿Qué se recomienda? Que también se trabaje de manera diaria, 20 a 30 minutos el trabajo de equilibrio. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos incluso recomendar de plan casero, o podemos hacer de cada actividad entre unos 5 y 10 minutos. Lo ideal es que tenga un máximo de 30 minutos. ¿A qué nos pueden llevar como tal entonces todo el trabajo de doble tarea? Entonces ahí era donde yo les decía, ¿qué hace la intervención fisioterapéutica? ¿Cómo podemos impactar? ¿De qué manera podemos ir ganando espacio en fisioterapia en salud mental? Hay mucho campo de acción, no se había explorado, y definitivamente tenemos que comenzar a ganar espacios. ¿Por qué? Porque nosotros los fisioterapeutas somos importantes en el bienestar de la salud mental, nos incluyen a nivel internacional, a nivel Europa. Nosotros hoy en día tenemos un papel súper importante, nos están incluyendo en los planes de atención en salud básica a nivel nacional, ya se giran rubros para la contratación de fisioterapeutas, y en algunos países europeos ya se dejó de lado que el fisioterapeuta solo trabajaba el área musculoesquelética, y está haciendo muy bien pago la intervención en salud mental. ¿A qué conclusión entonces nosotros podemos llegar con todo eso? Que las funciones físicas y cognitivas son características importantes para la consecución del éxito en el rendimiento motor, lo que nos incluye. La capacidad de moverse de forma independiente en el entorno requiere de un complejo sistema de control que pueda adaptarse a los cambios internos y externos guiados por el fisioterapeuta, lo cual nos incluye que el deterioro de las propiedades físicas y cognitivas observadas en la vejez conduce a impedimentos de movilidad, lo que a su vez puede resultar en dificultades para mejorar las actividades de la vida diaria y de la independencia, lo cual nos incluye. Y se hace necesario que el trabajo cognitivo en la rehabilitación de un patrón motor, dados los requerimientos atencionales del mismo, lo cual cuando hablamos de cognitivo guiado hacia una mejora motor, nos invita y nos incluye. Y creo que con esto logramos abrir las puertas a aquellos quienes presentaban dudas en si de verdad un fisioterapeuta puede trabajar en salud mental y de qué manera. Hoy lo guiamos hacia la atención en salud mental del adulto mayor. ¿Por qué? Pues ya lo habíamos nombrado en un comienzo, porque necesitamos incluirnos, porque necesitamos
fortalecer esta área y porque estamos en un momento en donde el envejecimiento es mucho más acelerado. Después de la pandemia se va a acelerar incluso en un 10%, ya lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y por último, porque vamos a encontrar grandes afecciones en salud mental. Entonces, pues aquí dejo la puerta abierta para quienes quieran apoyar la idea, para quienes se quieran sumar y quien quieran ampliar su conocimiento y su interacción desde la fisioterapia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Perdone. Tenemos aquí algunas preguntas y dentro de ellas tenemos la pregunta, permítame, aquí tengo la pregunta, es de María Paola Leiva, dice, ¿a qué se refiere con un episodio de delirium? Cuando hablamos de delirium, básicamente, era una de las características que debíamos dejar como diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de deterioro cognitivo, puede o no estar asociado a un delirium. ¿Qué es un delirium? Es un trastorno que se da en el adulto mayor de manera consecutiva o está muy presente, alteraciones generalmente hidrolíticas, deshidratación, infección y demás. ¿Cuál es la diferencia entre un delirio y un deterioro cognitivo? Que el deterioro cognitivo va a ser permanente, va a evolucionar, va a ser progresivo. El delirium es transitorio y está dado básicamente por un cuadro secundario. Bueno, es una alteración de la atención y de la cognición secundario a una patología aguda que la haya presentado. No sé si con eso respondo la pregunta de Paola, creo que es. Perdón, sí, licenciada. Bueno, licenciada, solo quiero invitarle a todos los participantes si tienen dudas, preguntas, y pues mientras se nos manifiestan sus preguntas, si quieren, aquí está levantando la mano Gloria Andrea Zapata. ¿Puedes iniciar tu micrófono? Gloria. Muchas gracias, licenciada. Es muy bonita, interesante la exposición. Yo trabajo, de hecho, en una residencia geriátrica y hay dos tipos de paciente. Hay pacientes que tienen pues demencia y hay pacientes que sí son COTEP y lo que se realiza en fisioterapia es bastante ejercicio activo, hay ciertas complicaciones o algo bien específico y que se hace con el tratamiento poco a poco para que lleguen o que tengan pues la mejor calidad de vida, ¿verdad? Ya que ellos viven ahí. Hay algunos que solo llegan. Con la situación del COVID, pues ahorita ya no hemos recibido a nuevos, pero mi duda es, y yo lo trabajo así y me gusta bastante, no estaba tan alejada un poquito de la realidad, pero yo quisiera saber en dónde yo podría como conocer un poquito más del abordaje fisioterapéutico en salud mental, si hay algún curso, hay algún diplomado o algo por el estilo, y muy bonito, me pareció súper interesante, es precioso. Muchas felicidades también. Ay, bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, gracias que nos estés acompañando. Ahorita, en este momento, básicamente, por eso estamos abriendo las puertas acá desde Centroamérica y de Sudamérica para la participación de la fisioterapia en salud mental, porque tristemente no encontramos aún formación suficiente. Por eso estamos hablando de temas innovadores desde esta invitación. Desconozco exactamente si a nivel de Centroamérica ahorita se tenga la formación. Sé que países como España y Francia ya tienen algunas capacitaciones no tan formales desde la salud mental para fisioterapeutas, pero sí también te puedo decir que hay algunos estudios, incluso los dejo en esta bibliografía de la conferencia de hoy, frente a la atención de la fisioterapia en salud mental. Hay poca
poca bibliografía que nos muestre sobre el ejercicio, por ejemplo, de la doble tarea tan específico, pero estoy segura que si también nos fortalecemos en el área de publicación y diseño de propuestas fisioterapéuticas, pues vamos a ampliar el campo. Y pues nada, agradecerte tu participación y que eres una de las personas pues que está abriendo el campo en esta área. Gracias, licenciada. También tenemos aquí la pregunta de Jesús Alberto y dice, si la persona tuvo un periodo de depresión por una pérdida y debido a ello presenta timidez, pérdida de memoria o coraje, ¿cómo se abordaría este problema? Ok, no te escuché bien, tengo entendido que la pregunta es, ¿qué pasa si la persona no encuentra motivación o tiene alteración como comportamental, agresividad y demás, ¿sí? ¿Cómo Sí, la abordaría? Hola, licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes o noches. Hola, La buenas. pregunta es si la persona tuvo una pérdida de un familiar querido cercano, es decir, su hija, y a raíz de está presentando timidez, está presentando pérdida de memoria, está presentando a nivel óseo un pequeño deterioro por falta de movimiento. Aparte de eso le agregamos el COVID y el aislamiento que tenemos aquí y que prácticamente ahorita ya no sale a ningún lado. Entonces, ¿cómo podríamos abordarlo para darle un correcto enfoque a nivel de fisioterapia, para poderla rehabilitar y poder mejorar su memoria y su retención y parte de sus reflejos? Muchas gracias, licenciada. Ok. Hola, buenas noches. Claro que sí. Bueno, primero lo que tienes que tener en cuenta es que está haciendo, por lo que me comentas, un duelo. Entonces, hay que encontrar factores motivantes. Básicamente, lo que nosotros empezamos a trabajar o guiarlo es hacia el abandono de ese cuadro depresivo, a través de factores motivantes que le permitan también moverse, aumentar sus rangos de movilidad, sus desplazamientos, sus cambios posturales, tener mayor gasto energético y que aumente su metabolismo, para que así se reactiven también todos los neurotransmisores y a nivel central se logre un equilibrio mucho mayor. ¿En qué lo encontramos? Seguramente cómo lo puedes trabajar. Debe haber alguien cercano o alguien que le genere mínima motivación, que lo haga por repetición, que lo haga por mímica, que lo haga con acompañamiento, utilizando Perdón, efectos distractores, como sola perdón que le música. interrumpa. Dígame. Aclaro un punto que se me pasó. Yo soy Dime. fisioterapeuta egresado de IPET Tlalpan. Ok. Fui alumno suyo de geriatría. A la persona que me refiero es mi mamá. Entonces, Ok. tuvimos una pequeña pérdida. Entonces, ¿cómo lo podría yo abordar como fisioterapeuta y desde el punto de vista de su hijo directamente? Claro, entonces tienes dos super herramientas que yo te aconsejo. Una, que eres ese factor motivante por ese vínculo familiar tan importante que tienen y tan fuerte. Y dos, que conoces desde la teoría hacia la práctica cuáles son esos factores importantes. En este caso, para esta paciente particular, como te lo venía diciendo, lo primero que debemos hacer es apoyarnos también, si tú evidencias un cuadro depresivo que de verdad la esté limitando para la ejecución de tareas, comenzar a echar mano también de un profesional que te guíe hacia el abandono de la depresión. Uno, eso. Y dos, definitivamente cero aislamiento, en este caso, aun cuando estemos en pandemia. El aislamiento lo podemos tener incluso si bien tenemos restringidas las salidas a la calle o a sitios públicos, no podemos estar aislados dentro de nuestra casa, tenemos que generar motivación en cuanto a movimientos, desplazamientos dentro de su mismo espacio de casa, comenzar a realizar actividades básicas de la vida diaria que antes venía realizando,
como el cuidado personal, el desarrollo de tareas simples, tareas afectivas que la motiven, guíala con la música, es una buena herramienta, el trabajo en espejo es ideal. Un consejo particular es que no se trabaje en pacientes jamás en pijama, nunca se deben trabajar, y que sobre todo se establezcan horarios y tiempos de trabajo. Encuentra cuál es el momento del día en donde él o ella particularmente pueda encontrar mayor motivación. Trabájala también con reconocimientos. Bien, no le nombres estás triste hoy, vamos a dejar de estar así. No, siempre utiliza palabras motivantes como hoy te veo mejor, hoy ya lo lograste hacer, y seguramente vamos a hacer muchas más cosas. Pero definitivamente el movimiento es algo que te va a ayudar a metabolizar todos aquellos agentes estresores que tiene en este momento y que te va a formalizar o a mejorar la producción de neurotransmisores para el metabolismo y el desempeño también de tareas simples y más complejas. Ojalá te sirva mi apoyo y bueno, ojalá le haya dado algo de respuesta a tu pregunta. Muchísimas gracias, licenciada. Un saludo desde acá de México. Cuídese mucho. Y muy excelente la información. Gracias, Saludos. Jesús. Igualmente. Gracias, licenciada. Tengo la pregunta también de Alexis Antonio Zambrano. ¿Qué podría hacer si el paciente sufre de un delirio en el cual lo que recuerda y piensa es en algo que pasó hace mucho tiempo? Es decir, que se encuentra en su vida pasada. ¿Qué podría hacer para reducir estos episodios? Ok, entonces para reducir estos episodios, bueno, primero hay que nuevamente echar de la mano de un profesional como es un psiquiatra, en este caso, y que se le dé manejo si ya se trata de un estrés postraumático o definitivamente que tenga un diagnóstico ya establecido. Bien, eso es lo principal. Número 2, ¿cómo lo apoyo yo desde fisioterapia y la doble tarea? Vuelve y juega. El movimiento es una de las características súper importantes. Hay que romper con esa rutina. Si bien ese evento del que él no lo quiere abandonar o me dice que no deja de nombrarlo, lo podemos convertir en una alternativa de trabajo. Bien, no podemos estar diciendo ya no se acuerde de eso o definitivamente déjelo de nombrar o ya se acabó. No, podemos utilizar eso para generar movimiento. Ok, ¿y qué era lo que recordabas? ¿Cómo lo hacías? ¿Y qué tal si a ese momento que viviste le sumamos este movimiento, este otro, lo vamos a hacer frente al espejo, te voy a poner frente al espejo para que veas qué bonito lo haces? Y vamos mejorando la capacidad de movimiento, el cambio postural, el patrón respiratorio e importante el cambio de ambiente, de espacio en cada sesión. Sí, yo no puedo salir a una galería comercial o no puedo salir a un concierto, pero sí lo puedo hacer hoy en el jardín, hoy en la habitación, hoy en el baño. Hoy lo hago por videollamada y se lo muestro a mis demás familiares. Mira qué bonito lo estás haciendo. Mira cuánto rango de movilidad adquiriste hoy. Mira cómo mejoraste tu postura. Mira cómo te sientas frente al espejo. Y vamos rompiendo ese patrón o recuerdo que de pronto está impidiendo en este momento el desempeño de alguna tarea. Bien, aparte de tener pues altísima tolerancia, porque estamos hablando de persona mayor. Bien, gracias. Espero que haya dado respuesta. Sí, muchas gracias, profesora. Bueno, nos dice Tania López, muchas gracias, excelente presentación y muy interesante el tema. También Aldair Sánchez dice, excelente conferencia, muchísimas gracias. Nimsi Adalí Galindo dice, me encanta este nuevo tema de doble tarea, felicitaciones. Y mi pregunta sería, ¿cómo aplicar este tratamiento de doble tarea en una fractura de cadera y de depresión? Esa pregunta está súper chévere. Bien, seguramente el cuadro depresivo, la depresión, fue una de las características o de los desencadenantes en esa fractura. Bien, ¿qué es lo primero que se tiene que manejar acá? El dolor, porque si yo tengo dolor, nunca voy a abandonar un cuadro depresivo. Toda persona con dolor
va a desencadenar en algún momento un cuadro pequeñito o grande de depresión. Primer punto. Entonces, disminución al 100% del dolor con todas las herramientas fisioterapéuticas que nosotros tenemos para hacerlo. Número 2. ¿Cuáles son las cosas que ella o él hacían antes de fracturarse? ¿Cuáles son los objetivos reales a los que yo quiero llegar? Yo no puedo pretender llegar a la media maratón si antes ella no caminaba. Entonces, ¿cuál es la meta número 1? Ponernos de pie, volver a caminar y abandonar seguramente la andadera o el bastón. Esas son las herramientas. ¿Cómo desde la doble tarea? La doble tarea me dice que yo rehabilito echando mano de actividades que me permitan un desempeño cognitivo. En este caso, la doble tarea iría guiada, 1, al desempeño de actividades motoras que me permitan rehabilitación, como ejercicios, movilizaciones y toda la secuencia respetando el proceso de cicatrización ósea. Y 2, que ese desempeño de movimiento y esa ejecución de las tareas concentren mi cabeza y mi mente y mi corazón en este momento en otras actividades que me generen motivación y me saquen de ese cuadro depresivo. Es importante la motivación y reforzarle que vamos ganando, que vas logrando, qué bonito lo haces, mira, ya puedes caminar, mira, ya puedes moverte, mira, ya estás cicatrizando, mira, ya no queda nada de ese episodio. Eso es un ejercicio de doble tarea, que era lo que a ella le gustaba hacer antes. No se trata de abrir un TheraBand y cierres 3 series de 15 repeticiones, por favor, y luego voltees y hágalo de ladito. No, no se trata de eso, ¿bien? ¿Cómo nos vamos a rehabilitar esa cadera? Caminando como lo hacías antes, poniéndote las medias, poniéndote los zapatos, rascándote las rodillas. Eso es un ejercicio de doble tarea. ¿Está bien? Muchísimas gracias, licenciada. Tengo otra pregunta de la licenciada Cariño Baeza que dice, gracias, muy interesante. Y tuve un paciente con un síndrome del cerebro que pierde sal, pero no encontré mucha información acerca de este síndrome. Para el tratamiento utilicé la fisioterapia enfocado a mejorar su sistema musculoesquelético. Muy interesante lo de la doble tarea nuevamente, dice, porque creo que esto le habría ayudado mucho más ya que presentaba deterioro cognitivo. Ok, pues nada, reforzar, si tienes la oportunidad de volver a trabajar con él, recordar que es importante algunas actividades de doble tarea en el ejercicio y desempeño muscular, que nosotros, como se los decía en un comienzo, la fisioterapia no solamente es rehabilitar huesitos rotos, sino también es el trabajo cognitivo. Si yo tengo una buena, un buen desempeño, rehabilitación cognitiva o en algo me está mejorando, seguramente yo voy a tener mejor movimiento. Y también te voy a apoyar, me dejaste la inquietud con ese síndrome de pérdida de sal o de sodio a nivel cerebral. Seguramente que en estos días lo voy a leer. Pero sí, si tienes la oportunidad, entonces pues reforzarle también esa parte, que si él tiene mejora cognitiva, va a tener mejor desempeño muscular articular, que pues creo que era tu objetivo número 1. Bien. Gracias, licenciada. Tengo la pregunta de Jennifer Sea y dice que hay alguna tabla que podría ampliar, que le pudiese ampliar un poco sobre el manejo de la resistencia o cómo saber cuál es la resistencia para manejar en el adulto mayor. A ver, lo que entendí de la pregunta es si existe alguna tabla que me permita la prescripción de resistencia en el trabajo de él. ¿Me puedes repetir? Que Jennifer? Que sea alguna tabla que le indique cómo hacer el manejo de la resistencia o cuál es me imagino, el nivel de resistencia adecuado para trabajar con el adulto mayor. Ok, bien. Como se los decía en un comienzo, cada persona mayor es independiente y sí tienen toda la razón. ¿Cómo sé yo si esa persona mayor levanta 10, 5, 4, 8 o 20 kilos? O se hace 5 repeticiones, 6, 20 o 30 repeticiones. Es independiente en cada uno. Y algo claro que debes establecer cuando trabajas resistencia, primero, es la frecuencia cardíaca máxima de esta persona mayor.
Número 2, resistencia máxima, su CRM máximo y sus repeticiones máximas. ¿Y cuáles son los 3 parámetros a respetar siempre que yo trabajo? Fuerza, resistencia, potencia, cualidades físicas. 1, ¿qué me dicen a mí que yo estoy trabajando por fuera de los niveles establecidos? Que hay disminución de la velocidad, que compenso, que hay dolor y que hay fasciculación o fibrilación muscular. Esas son las cosas que me dicen a mí, ese no es definitivamente el nivel de resistencia, hay que disminuir. Bueno, la presencia de fatiga, la presencia de fasciculación, la presencia de compensaciones para sostener la resistencia o presencia de dolor. Bien, espero que haya dado respuesta a tu pregunta, Jenny. Gracias, licenciada. Yo solo me permito hacerle un pequeño comentario. En la página de Theraban Academy pueden encontrar ustedes una información o un folleto que se llama El Primer Paso o First Step, que es un programa que desarrolló Theraban, tiene sus fundamentos científicos, su respaldo científico, que indica cuál es el nivel de les va dando una tabla de actividad física, pero es muy completo porque tienen un calendario. Discúlpame, no te estoy escuchando. ¿Me escucha? ¿Me escucha sí, bien? Dime. ¿Sí? Okay. Bueno, les indicaba que quería solo complementarle y comentarle que en Theraban Academy tiene un programa que se llama El Primer Paso o First Step, que tiene un estudio para iniciar la actividad física en el adulto mayor con gráficas, un calendario, y les va haciendo la indicación de qué ejercicio pueden iniciar a hacer desde los tiempos de marcha o de iniciar un tipo de caminata, los tipos de flexibilidad, resistencia y todo. Es un programa completo, muy fundamentado, y lo pueden encontrar gratuito en el Theraban Academy. Posiblemente esté en inglés. Si a alguien le interesa, se pueden abocar con nosotros y yo puedo hacerles llegar el documento que tenemos de ellos en español. Fabuloso. Está muy Gracias. Bien. Gracias. Gracias. Bueno, nos dicen aquí, se siguen agradeciendo, licenciada. Me dice saludos desde Guatemala, excelente tema y excelente catedrática. También Jennifer Ramírez, me encantó su tema. Profesora Melissa, muchísimas gracias. Nimsi dice excelente, muchísimas gracias. Jesús Alberto, mil gracias, licenciada, siempre excelente usted. ¿Y cuándo será la siguiente? Le pregunta. María Andrea Castillo, me encantó el abordaje. En lo personal disfruto mucho trabajar con paciente geriátrico. Mis felicitaciones y admiración a la expositora. Y mi pregunta es, ¿cómo podría aplicarse la técnica de doble tarea con una persona con una disminución de la capacidad auditiva o visual? Ok, entendí, porque no tengo muy buen sonido, que cómo podríamos aplicar la doble tarea a una discapacidad sensorial de tipo visual o de tipo auditivo, ¿sí? ¿Cuál sería entonces, cómo lo podríamos trabajar? Entonces, nosotros a nivel visual lo podemos trabajar con estrategias táctiles, con seguimiento instruccional, y es muy sencillo. Realmente el trabajo con una discapacidad visual, creo que nosotros somos más los que nos cerramos al tema que ellos. Ellos lo hacen incluso con mímica guiada desde el movimiento, desde lo táctil. Y para la discapacidad auditiva, podemos utilizar música, la doble tarea también, el seguimiento instruccional desde la mímica es excelente, lo hacen incluso mucho mejor que nosotros que escuchamos y vemos, ya incluso lo trabajamos con grupos en donde no había seguimiento, donde teníamos discapacidad visual y auditiva y se trabaja con muchísima facilidad. Entonces, simplemente es adecuar las herramientas. En el caso de la discapacidad visual, guiarlo con alternativas táctiles y en el área auditiva, guiarlo con instrucciones visuales, con el trabajo en espejo y pues nada, lo que nosotros queramos trabajar, seguramente que sí va a haber, desde que demos una excelente instrucción, una instrucción clara y concisa,
no tenemos ningún problema. Bueno, licenciada, yo creo que estamos llegando al final. Nos quedan muchos mensajes de agradecimiento, de que están muy contentos con su tema, con el tema les encantó, nos mandan saludos desde Colombia, a usted le llegan primero que a nosotros, o sea, tenemos saludos de Colombia, de México, pues también como ha visto por ahí, ya le han saludado con mucho cariño, agradeciéndole mucho también la ponencia. Y pues nosotros también aprovechamos para agradecerle infinitamente este espacio que nos ha dado, agradecerle todos los temas que nos ha brindado para enriquecer la práctica de nuestros fisioterapeutas y les digo nuestros porque ya todos los que están aquí pues son parte del equipo de esta innovación y este afán por estar actualizando sus conocimientos. Quiero nuevamente dar las gracias a todos los participantes, gracias por estar nuevamente con nosotros, siempre los esperamos para nuevas actividades y esperar aquí pronto en Guatemala, esperamos que el tema de la pandemia sea algo que gradualmente vaya pasando, pero esperamos verla por aquí nuevamente en Guatemala. Va a ser un gusto para nosotros enriquecernos también teniéndola en alguna actividad, alguna charla, taller directamente. Y a todos que quieran participar con nosotros, cuídense por favor, porque esto es algo que no estamos, parece que se nos está saliendo de las manos, así que por favor cuídense todos, de todo corazón, les mandamos un abrazo, que tengan feliz noche y esperamos vernos pronto. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias, igualmente para todos, para todas, un fuerte abrazo, espero que todos estén muy bien, que se cuiden mucho y claro que sí, espero con brazos abiertos la invitación al país de los volcanes, al país de los triples colores, del híjole y a todos los demás, de verdad, muchísimas gracias, un abrazo para todos los colegas y compañeros, bendiciones para todos. Ya nos llegará el momento de abrazarnos nuevamente, Claudia. Bendiciones. ¿Verdad? Seguro, gracias, licenciada. Bonita noche. Hasta luego a todos. Igual a todos. Les voy a escribir por aquí el correo el correo de InnoLearning les va a aparecer por allí para que las personas que estén interesadas nos manden el correo, así a vuelta de correo les vamos a mandar el material de Teraban, porque dado que hay personas de otros países, pues que no los tengo posiblemente grabados, ya algunos en mi teléfono ya me empezaron a escribir pidiéndome el material de Teraban, pero aquellos que no les tenga, por favor, ahí ya apareció en el chat la dirección de correo de InnoLearning. Por favor, a través de ese correo se les va a estar enviando el material y por favor, con toda la confianza, utilícenlo, que es un material muy, muy bonito, muy importante, tiene imágenes y todo, que es muy, muy valioso. Muchas gracias, licenciada, nuevamente. Gracias. Hasta luego. Feliz noche. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Feliz noche. Hasta luego. Chao. Gracias.